Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Leonor Enríquez y yo les voy a hablar sobre el origen y la ubicación de los peces. Respecto a su origen, no se sabe a ciencia cierta cuál ha sido, pero su ubicación se sabe que hay 4.000 peces en Honduras que se ubican en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. Hace 3.200 años emigraron de Colombia. El término pez es utilizado para referirse a gente y el término pez chacua se utiliza para referirse a otra gente. También tienen un término utilizado balú que significa ladino. También voy a hablarles un poco sobre su vestimenta, donde nos dice que los hombres utilizan caites hechos de cuero de tapir y los niños solían andar descalzos. Y en cuanto a las mujeres, unas solían andar descalzas y otras también con caites, dependiendo la situación económica que éstas tuvieran. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María José Enríquez y les voy a hablar sobre lo que es un poco de la etnia de los Pech, sobre su gastronomía y un poco sobre lo que es su religión. Les voy a hablar de la alimentación. Se cultivaban lo que es maíz, yuca y se alimentaban también de carne de animales domésticos. También se hacían y se consideraban lo que es bebidas a base de yuca y frijol. La yuca era uno de los principales alimentos que los Pech comían. La hacían pelando la raíz de la yuca y haciéndola con caldo y con tortilla. Otro era el maíz, era lo que hacían bien las tortillas y como pan en los totopostes. Era uno de los panes más comidos en esta época. Y de las bebidas ellos obtenían la chicha de yuca y la chicha de maíz. La chicha de yuca era que lavaban la yuca, pelaban la raíz, la machacaban con un mortero, la masticaban, luego la revolvían con un poco de agua y la dejaban fermentar por 3 días hasta obtener lo que es la chicha. Y la chicha de maíz era un proceso bastante parecido, solo que granos secos y granos húmedos. Machacaban los granos secos y los húmedos con un mortero, luego la masticaban las mujeres y la volvían a poner donde era y le echaban un poquito de agua, la cubrían con una levadura hasta alcanzar una levadura y la dejaban reposar por varios días hasta alcanzar lo que es la chicha de maíz. Les voy a hablar también un poco sobre lo que es la religión. Antes los pueblos de los Pech adoraban mucho a lo que eran dioses, estatuas más que todo de mujeres y obtenían lo que eran sacrificios. Eso era antes de la conquista y durante la conquista de los Pech lograron obtener lo que es la religión católica, donde todos los Pech estuvieron de acuerdo. Y ellos, conforme en la conquista, lograron obtener lo que son 2 ermitas. Una de ellas era donde adoraban al señor de los Esquipulas y hacían su feria el 14 de enero y otro era en Dulce Nombre de Copán. Muchas gracias, esto ha sido todo. Muy buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5. A nosotros nos tocó hablar sobre los Pech. Bueno, les voy a hablar principalmente de la economía Pech, ¿verdad? Los Pech se basaban en la agricultura. Sus cultivos principales eran los frijoles, el maíz y la yuca, ¿verdad? También cultivaban algodón, a partir de las cuales las mujeres obtenían telas, ¿verdad? También hacían hamacas, bolsos y trabajaban la madera, huesos de animales, cerámica y piedra. Le voy a pasar ahora a hablar sobre las tradiciones tradiciones y costumbres que tenía esta etnia. Bueno, se dice que más que todo era basada en ceremonias, ¿verdad? Una de ellas era la mordida de la culebra, la quecha. Dice que se realizaba cuando una persona era mordida por una culebra. El curandero y el enfermo se iban a ríos a tempranas horas de la mañana. Estando en el río, el curandero formaba una especie de culebra con cera en un trozo de madera y al costado, al lado, ponía un ocote y lo dejaba ir por el río. Y
la persona mordida por la serpiente, la obligaban a bañarse y después marcharse a su casa. Les voy a hablar luego sobre el ritual para la lluvia. Dice que cuando habían veranos prolongados, los Pech acostumbraban a bañar a los gatos como para invocar la lluvia, ¿verdad? Los bañaban. Entonces, de esta forma ellos pedían que lloviera, ¿verdad? Luego tenemos el rito de iniciación de los guatas. Los guatas eran como personas, como sacerdotes, curanderos y personas así que representaban a los peces. Dice que en este rito debería ser soltero o joven, no importaba si era mujer o hombre. Esta persona debía de internarse 30 días y 30 noches en la selva para estar hablando con los espíritus. Este rito de iniciación era un paso necesario para que el guata pudiera representar los intereses de los peces, ante los peces. También tenemos el subguata. El subguata era un chamán que a través de sueños recibía avisos directamente del dueño de los animales, avisándole de los días favorables para la caza y pesca. El guata tenía que realizar ceremonias para agradarles y respetar rigurosamente las normas y pedir permiso antes de emprender cacerías. Bueno, licenciada, es todo por mi parte. Gracias. Son las características musicales de los Pech. Los Pech de Honduras aún mantienen lo que son vivas las costumbres y tradiciones. La música es parte importante de su cultura, ya que especialmente lo que son los ancianos son los que guardan lo que son las canciones, ya que se la transmiten lo que son a los niños y a los jóvenes en lo que es la lengua nativa de ellos. Las canciones en sí van acompañadas de música que tocan con algunos de sus instrumentos autóctonos, como ser el tempuca, que es una especie de tambor largo, el arpa, que es una especie de quena, y el camacha, que es similar a la maraca. Les voy a mencionar algunos instrumentos musicales, como ser el llamador de venado, que es un aerófono. Este es un pequeño carrizo de bambú al cual se le amarran en uno de sus extremos abiertos un pedazo de nylon. Al introducirlo en la boca y soplarlo produce el sonido imitativo de los venados. Se utiliza en las actividades de cacerías. Luego está lo que es la caramba, el arco musical, el cual es un cordófono. Este consiste en un arco cuya única cuerda, sujeta a sus extremos, va aprisionada en el centro por una pequeña jícara, amarrada con alambre en ella. El ejecutante modula los sonidos con la mano izquierda y con la mano derecha golpea la cuerda, valiéndose de una varita. Su caja de resonancia es un guacal grande o calabaza. Luego está el tempuca o tambor, el cual es un membráfono, de forma alargada de aproximadamente 1 metro de largo, con un solo parche de piel de boa y de palo de negrito, árbol de tronco fino. Se percute con la punta de los dedos. La vestimenta de los Pech. Bueno, los Pech, al igual que los misquitos, los tolupanes y muchas otras tribus suramericanas, en el pasado usaban sábanas de tuna. En el siglo XIX antes, tal vez también se vestían de esa tela, que está hecha de la corteza de un árbol, y hacían bombadores para jalar carga de este material. Los españoles de la época colonial dijeron que los indígenas de la selva de Honduras noroccidental se vestía de la corteza de un árbol con que se cubrían la honestidad. Los Pech iban a la montaña a buscar tunu en el mes de agosto. Solamente en agosto se puede cosechar. Estaba lejos de la casa de don. En sí, los Pech utilizaban para cubrirse los pies caitos o sandalias de cuero crudo de tapir.
así como lo que los niños andaban por lo general descalzos.